caso de Charles Taylor, habíamos visto cómo a partir de Calvino se empieza a plantear ya, digamos, una reestructuración total de la sociedad, pero teniendo como base exigencias morales. No sea que todo finalmente también quedara regido por ciertas normas o lineamientos que regularan a la sociedad en su conjunto, ¿no? De tal forma que entonces ya no se apelaba tanto a la dimensión profunda de la fe, sino al ordenamiento, vamos a decirlo así, hasta cierto punto exterior de nuestra propia realidad. Entonces, de acuerdo con ello, ¿no?, en el caso de los calvinistas, sostenían que solo aquellos que se entregaban a Dios más allá de la bienaventuranza humana, construyendo ese orden para la gloria de Dios y no para la conveniencia de los hombres, podían conseguirlo. No sé, dentro de este orden precisamente social que se quiere instaurar, vemos que en pocas palabras lo que esto significaba era que los que se entregaban a Dios eran, en primer lugar, los que iban a llevar una vida personal disciplinada y por lo tanto fomentar la aparición de una sociedad bien ordenada. Entonces vamos a decirlo así que para los calvinistas, ya en esta tendencia radical de la Reforma, dos son las cualidades fundamentales que deben estar bien, digamos, como cimentadas en el orden social: la disciplina y el orden, ¿no? O sea, las exigencias morales que se van a tener que ver reflejadas a través de una vida personal disciplinada, y que a su vez se fomentara justamente el surgimiento de una sociedad bien ordenada. Entonces, la vida espiritual puritana en este sentido estaba entre la espada y la pared, que va a ser precisamente como la consecuencia lógica de esta postura calvinista. No podemos decir que en efecto el puritanismo en cuanto tal es ya el resultado de esta postura, o digamos de este planteamiento, ¿no? Pero estaba entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque por un lado había que confiar en la propia salvación. Acuérdense, la salvación en la fe, ¿no? De tal manera que yo no podía desconfiar de esta salvación. O sea, tenía que permanecer firme en la fe, aunque una duda demasiado angustiosa, por ejemplo, con respecto a la salvación, equivalía a apartarse de la gracia de Dios. E incluso podía ser un signo de que no se había conseguido en absoluto la salvación. Entonces, por una parte, había que mantener una confianza absoluta en la propia salvación, ¿no? Creer, digamos, o suponer que uno formaba parte del grupo de los salvados. ¿Cómo se iba a manifestar? A través de la vida personal disciplinada. Bueno, pero al mismo tiempo, una confianza imperturbable mostraba que se estaban olvidando por completo los intereses teológicos. O sea, que uno era un pecador que tenía bien merecida la perdición eterna y que lo único que podía rescatarnos era la mano de Dios. Entonces, aquí lo que vemos es la tensión profunda de los puritanos. Por una parte, se les exige una confianza plena en la salvación, pero por otro lado también se enfatiza el hecho de que esta confianza, al ser imperturbable, entonces podía, digamos, correr el riesgo o poner en peligro más bien la salvación de la propia persona, que era de cierta manera lo que en ese sentido Lutero, digamos, hacia lo que Lutero precisamente apuntaba, ¿no? Una confianza que incluso desafía, por así decirlo, el pecado, ¿no? Confronta el pecado, lo asume literalmente como un desafío o un reto. Entonces, la predicación puritana avanzaba y retrocedía en el reconocimiento de estos dos peligros: la fe inquebrantable y el olvido de nuestra propia condición pecadora, ¿no? Entonces, por un lado, se les hacía ver a las personas cuán profundamente habían ofendido a Dios y cuán impotentes eran para enmendarse. Esta era una línea, ¿no? O sea, finalmente, lo irremediable que era la condición humana con respecto a las ofensas dirigidas a Dios. Pero por otro lado, se les aseguraba que Dios los había rescatado de la perdición, ¿no? Aquí se ve, digamos, como esta tensión que les digo profundamente puritana, donde se ve un desgarro que prácticamente será irreconciliable. Por una parte, el énfasis en esta condición pecadora del hombre, pero por otro lado, la intervención de Dios para poder salir de esta perdición. Entonces, para que no dieran todo esto por sentado, que Dios los había rescatado de la perdición, debían recordárseles cuán desamparados estaban. Entonces, aquí es donde vemos cómo se empieza algo así como a promover un péndulo con respecto a la experiencia religiosa. Por un lado, me llevan al extremo, digamos, de la perdición, enfatizando mi condición pecadora, pero
antes de incurrir, digamos, en la desesperación, parecieran jalarme hacia el otro lado con respecto a la salvación que Dios ha realizado. Pero si parece que me voy confiando en la salvación, nuevamente me vuelven a jalonear hacia la perdición. Entonces podemos decir a grandes rasgos que para la postura puritana, los dos focos centrales a partir de los cuales se desplegará la experiencia religiosa, o sea, la experiencia de la fe, será perdición y salvación, ¿no? Estos serán como los dos polos tensos que generarán precisamente una especie de neurosis muy peculiar, ¿no? Habrá, digamos, como ansiedades profundas por parte de aquellos que en efecto se apegan a la postura puritana. Entonces, en consecuencia, en la predicación protestante y también en la de algunos católicos, esto hay que reconocerlo, surge un tercer nivel de construcción del orden, o sea, la construcción de la actitud interna correcta. Ahora vimos, ya no solo se trata de que se reforme la sociedad, digamos, en su conjunto, sino que también este orden o este empeño en construir este nuevo orden se va a dirigir hacia la actitud interna correcta. Vamos a decirlo, ¿cuál es la postura que interiormente estamos asumiendo? Entonces, por un lado es poder evitar tanto la desesperación o la melancolía paralizante en el hombre. Y dos, poder asimismo evitar una confianza superficial e irreflexiva. Volvemos a ver cómo estos dos polos que se irán desplegando. El riesgo de caer en desesperación con una melancolía paralizante, ¿no? Convencido de que mi condición de pecador es tal que estoy irremediablemente perdido, o caer en el otro extremo de una confianza superficial y reflexiva, sosteniendo que pase lo que pase, Dios me va a salvar, ¿no? Y hoy, de hecho, es donde vemos esta polarización como ya encarnada en muchos creyentes, ¿no? Para algunos, por ejemplo, su condición de vida es tal que la posibilidad de una salvación, al menos de esta salvación que se ha planteado en estos términos, no es concebible o no es aceptable. Quizás son los menos, pero los más, una mayoría, parece irse por el segundo lado, asumiendo una confianza superficial y reflexiva, donde consideran que a final de cuentas pues Dios los va a perdonar, ¿no? Dios sabe toda su vida, Dios conoce lo que han hecho, ellos han intentado ser buenos, no le han hecho daño a nadie, o por lo menos un daño intencional o grave, y entonces no habría como mucho de qué preocuparse, ¿no? Serían, digamos, como las dos tendencias generales que aquí se presentan. En consecuencia, lo que vemos es que la concepción del ser humano como poroso, dijimos, ¿no? Como alguien que está, digamos, tiene relaciones de influencia, se desvanece cada vez más. Y entonces todo comienza a concentrarse en el propio sujeto. Y este es justamente como el énfasis primordial que hay que destacar. Por ejemplo, muchas veces evaluamos mi situación personal a partir precisamente de mi propio parecer subjetivo, ¿no? O sea, como que yo mismo voy a establecer tanto las condiciones, digamos, de perdición como las condiciones de salvación. Entonces nosotros empezaremos a desarrollar una mera postura subjetiva, una mera postura propia, y empezaremos a elaborar razonamientos o a dar criterios que en efecto logren como apaciguar nuestras propias inquietudes. De hecho, las personas aprenden el secreto de un tipo de equilibrio motivacional por el que pueden mantenerse en la senda de estos dos extremos. O sea, digamos, a partir de esta postura, ¿no?, se va aprendiendo cómo no caer en los extremos y mantenerse en una especie de equilibrio motivacional, lo cual ciertamente, en efecto, abre la posibilidad de irse deslizando hacia la confianza en que tendremos éxito en esta empresa. O sea, confianza en que tenemos estas cosas bajo control. Y este es el punto central. En el caso ya de la Reforma Protestante, como hemos visto, y del calvinismo de manera particular, y en el puritanismo de manera especial, lo que vemos es que ahora el énfasis se va colocando poco a poco en el propio sujeto. Entonces, ahora la fe, en efecto, va a depender del control que uno logre establecer en base o tomando como referencia estos dos polos. Por un lado, la perdición, y por otro lado, en este caso, la salvación. ¿De qué se va a tratar? De que nuestra actitud interna también esté bajo control. Y para mantener este control se va a requerir una férrea disciplina.
que de hecho es lo que van a proponer justamente los puritanos, ¿no? En la instauración de este orden también interno, de tal forma que entonces ya estemos plenamente convencidos, al menos al nivel motivacional, de que estas cosas están bajo control. Por ejemplo, una persona que puede decirte que él es muy trabajador, que ha hecho cosas, digamos, benéficas para la sociedad, que incluso ha contribuido a su mejora y que en último término, o de una o de otra manera, pues no tendría absolutamente nada que temer, ¿no? Estaría, vuelvo a repetir, como controlando precisamente, ¿no? O manteniendo bajo control esta misma situación. Ahora, lo que vemos es que seguimos aferrándonos a la creencia expresa de que solo el poder de Dios hace que esto sea posible. Esto sí, o sea, se sigue apelando precisamente a el poder de Dios. No, nosotros a veces en términos un poco distintos hablamos de la gracia, pero en último término pareciera que en efecto la única fuente efectiva a la cual podemos apelar somos nosotros mismos, ¿no? En esta tendencia subjetiva. De hecho, ha crecido ya la confianza en que personas como nosotros, por ejemplo, personas exitosas, bien educadas, laboriosas en nuestra sociedad o estrato social, es decir, buenas, son beneficiarias de la gracia de Dios. A diferencia de las clases depravadas y desordenadas, de los grupos marginales, los papistas, etc. Entonces, lo que vemos es que en realidad nuestra sociedad, en tanto sociedad moderna, tiene raíces profundamente puritanas, porque estos son los perfiles que en efecto se van desplegando, ¿no? Para los puritanos está claro que en efecto hay, por decirlo así, dos instancias claramente diferenciadas: el orden y el desorden. Por ello, si lo vemos, los protestantes en general no admiten, en alas más radicalizadas, me parecen más fieles al espíritu que las mueve, no aceptan el consumo de alcohol, o el uso de faldas, o la asistencia a ciertas fiestas, o incluso, por ejemplo, una diversión desordenada o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque serían intentos de romper con la disciplina que incluso interiormente se pretende imponer. Entonces aquí vemos, por así decirlo, una transformación radical de la experiencia creyente. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestra sociedad, en efecto, ha crecido ya con la idea, vamos a decirlo así, esta especie de convicción de que las personas exitosas en el ámbito en el que se desempeñen, bien educadas, laboriosas en nuestra sociedad o estrato social, o sea, buenas, son las más beneficiarias de la gracia de Dios. Ejemplo, consideramos que si una persona consigue un empleo muy bueno, es porque Dios lo favorece. Es la manera dentro de este orden en la que se va a ver precisamente el beneficio que Dios realiza a través de su gracia. Por eso, para los protestantes, por ejemplo, tener un éxito en una empresa es una bendición de Dios. Crecer en los negocios es que Dios te está bendiciendo. Mas mostrarte, digamos, moralmente íntegro es una señal de que Dios te está beneficiando. Claro, o sea, ¿a través de qué? De este orden que en efecto se va asumiendo en la vida propia. Pero esto conlleva también justamente a establecer una distinción especial. El ámbito, digamos, generalizado del desorden. Por ejemplo, lo que se puede considerar las clases depravadas e incluso desordenadas. O bien el caso de los grupos marginales. Seamos sinceros, por ejemplo, para los protestantes, los pobres, en el sentido material, no son bien vistos. No son aceptados. ¿Por qué? Porque van en contra de esta tendencia ordenadora y disciplinada. Entonces, por ejemplo, si una persona ve a un indigente siendo católico y dice que en realidad lo que debería de hacer este indigente más bien es ponerse a trabajar, es hijo de Calvino. No es un católico. Ese es un hijo de Calvino. O sea, ese es un puritano con disfraz de católico. ¿Por qué? Porque está asumiendo los criterios que en efecto, tal parece, aquí se están promoviendo. Por eso es que en nuestra cultura contemporánea la noción del éxito es tan crucial. Por eso, tal parece que en efecto en nuestra cultura se fomenta de manera continua el ser exitosos en todo lo que realizamos. Si lo vemos, por ejemplo, las generaciones más jóvenes están obsesionadas con la idea del éxito en diversos niveles. Por ejemplo,
teniendo éxito al lograr andar quizá con la muchacha más bonita del colegio o con el chavo más famoso, ¿no?, del ámbito en el que se desenvuelven, o adquiriendo determinados reconocimientos, porque quiere decir que entonces aquí hay, digamos, una estrategia muy peculiar. Mientras más tú te apegues al orden que se ha establecido partiendo de aquí, entonces más serás reconocido y aprobado. Por eso, para nosotros, por ejemplo, el caso de los papistas, vamos a hacer este señalamiento preciso, no encaja con el orden de los protestantes porque, por ejemplo, un sacerdote, un religioso, vive prácticamente de la limosna y no se considera que sea socialmente productivo. Acuérdense, ahora el éxito se tiene que reflejar precisamente dentro del ámbito de lo social. Por eso los calvinistas y los puritanos eran los primeros que estaban, por ejemplo, interesados en enfatizar ante todo la dimensión moral de su propia familia, ¿no? El hecho de que una grosería es inaceptable, una risa desordenada es inaceptable, ¿no? O sea, se empieza, digamos, como o se empieza a desarrollar una especie de obsesión de la pureza moral, que de hecho es muy cercana, por ejemplo, al fariseísmo. Este es muy claro. ¿Hay alguna contribución luterana o es más bien casi esencialmente calvinista? Calvinista. Lutero nada, por ahí no fue. No era, digamos, como el énfasis particular de Lutero, que es lo que vimos que es lo que hace la gran diferencia con respecto a Calvino. Para Calvino lo importante no solo es romper el vínculo con la iglesia o reformar, digamos, la dimensión eclesiástica, sino promover la renovación total de la sociedad. Entonces, por ejemplo, se llegaba a considerar, y hoy mucha gente lo sigue pensando, que si una persona tiene un buen trabajo, sus hijos son muy educados, él no dice ni una grosería, no fuma, no toma, no tiene diversiones ilícitas, etc., y además es reconocido dentro de su sociedad o estrato social, es un buen cristiano. Así es precisamente como se va a definir. Es más, seamos honestos. Por eso es que en los protestantes es tan relevante la cuestión del liderazgo. Por eso, para la mentalidad protestante, lo fundamental es que sobresalgan siempre líderes. Porque el líder es aquel que supuestamente tendrá éxito en la empresa que realiza. Y es así como ellos supuestamente comprobarán que Dios los está beneficiando. Por eso, si lo ven, estos líderes se convierten prácticamente en verdaderos parlanchines. O sea, parlanchines en el sentido del uso de la voz y del argumento. No, digamos, se vuelven maestros del arte discursivo, ¿no?, de la retórica. Empezarán a trabajar fuertemente en la retórica. ¿Por qué? Porque mientras más multitudes acarrean, entonces más exitosa se puede considerar esta empresa realizada. Entonces, aquí empezamos a ver cómo se empieza a perfilar, de hecho ya de fondo, ¿no?, como las líneas generales que rigen nuestro propio comportamiento actual. Por ello es que, por ejemplo, en el caso de la experiencia vivida de la fe, que es lo que estamos analizando en último término, no encaja el que una persona, por ejemplo, no sea ante todo laboriosa. Por eso, para los protestantes en general, las órdenes mendicantes eran inaceptables. Pero, por ejemplo, me parece que es muy claro que nosotros hoy en día, en la sociedad del siglo del 2020, estamos muy contaminados por eso. Claro. ¿Cuál sería, por ejemplo, una perspectiva más aterrizada en lo católico de esto? Porque es muy difícil, por ejemplo, pensar que no importa si tienes éxito económico, ese tipo de cosas, o sea, como lo que estás planteando. ¿Cuál sería una visión más hacia lo católico? Digamos, si seguimos este esquema y nosotros lo queremos aterrizar plenamente en lo católico, lo primero que vemos es que el éxito, en efecto, no es como un reconocimiento en el mundo y ante los demás. El verdadero éxito es el triunfo de Dios en mi corazón. ¿Qué significa esto? O sea, el éxito católico consiste en que yo he sido vencido, ¿no?, interiormente, de tal forma que entonces mis criterios, ¿no?, de vida, de experiencia religiosa, se ven completamente transfigurados. O sea, se ven en ese sentido completamente, vamos a decirlo así, transformados bajo una nueva luz. Por ejemplo, para un católico,
Está claro que la buena educación no es el criterio por el cual evaluaríamos la fe de una persona. Me parece que eso es muy, muy claro, ¿no? Por otra parte, para un católico, el éxito no se refleja siguiendo los mismos criterios que hoy socialmente predominan. Por ejemplo, a veces para un católico el éxito está en dejar un negocio lleno de corrupción, aunque ante los demás, por ejemplo, esto represente un completo fracaso, ¿no? En lo católico, la verdadera laboriosidad no se da tanto en el caso de la sociedad o en el estrato social, sino que la verdadera laboriosidad se da precisamente en aquello a lo que he sido llamado, o sea, en el ámbito concreto en el cual he sido colocado. Y muchas veces, ciertamente, esta laboriosidad no es reconocida o no es ni siquiera destacada, o vamos a decirlo así, incluso como que muy familiar para nosotros. Pongamos un caso muy sencillo. ¿Cuántos santos hay, incluso canonizados, que ni siquiera conocemos? ¿Cuántos filósofos católicos hay que ni siquiera conocemos? Literatos, músicos, conversos, que no entrarían precisamente dentro de esta línea que se va perfilando. Entonces, esto también genera, ciertamente, un criterio socialmente inadecuado. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que vemos es que en efecto las clases marginales, que cada vez son mayores, están sufriendo por lo mismo tremendas injusticias, ¿no? Llegando, digamos, ya a estos momentos actuales. Pero de aquí vienen las raíces. Hoy sabemos, por ejemplo, las falsedades con que se nos quiere envolver a diario, por ejemplo, en el caso de las oportunidades laborales. Se nos dicen que todos tenemos las mismas oportunidades. La realidad es que no. No a todos, no todos se nos brindan esas mismas oportunidades. Por ejemplo, se nos dice que todos tenemos acceso, por ejemplo, a consumir los tipos de mercancías que hoy están en el mercado. Sí, tú puedes entrar a una tienda y puedes verlos, pero no se fomentan las condiciones para tener los ingresos necesarios. No sé si me explico. O sea, hoy se da igualdad en la venta, pero no igualdad en las condiciones laborales. Y ahí hay también como un desfase impresionante. De tal manera que en efecto, a partir de aquí nosotros podemos a veces quedarnos como impresionados si a una persona le va muy bien, en el sentido moderno. O sea, si va teniendo éxito. Aterricémoslo en casos más concretos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a una persona, siendo católica, se le muere su hijo o su hija recién nacida? Por lo regular, supondríamos que Dios no lo está beneficiando. O al contrario, o sea, iría como una tendencia donde su propia fe se vería puesta a prueba. O alguien podría decir, a ver, no que muy bueno, o no sé qué, o no que Dios está contigo. En cambio, las familias de los protestantes, por lo regular, son numerosas. Y lo veíamos en el caso de los puritanos, ¿no? La familia es numerosa, porque eso es lo que se representa que Dios nos ha favorecido. No sé si me explico. Es el mismo caso del Opus, ¿no? No sé de Son cómo. familias muy numerosas. ¿Sí? Bueno, por lo mismo, porque a lo mejor han de estar pensando que hay que hacer como soldados para Cristo, o una cosa así, o la fecundidad de Dios para hacer su obra, o una cosa por el estilo. Pero lo que sí quiero que entendamos aquí, y es una situación muy importante, es lo siguiente. El verdadero éxito católico es el fracaso en el mundo. Y esto no lo podemos eludir, de una o de otra manera. Yo una vez les dije, ya hace mucho tiempo, podemos decir que hace un par de años quizá, que el católico no está llamado a tener éxito histórico. No es ahí donde se va a ver realmente reflejado, digamos, como los verdaderos logros que ha alcanzado. Al contrario, pareciera que en efecto la vida del católico tendería, de cierta manera, a una especie de fracaso, pero fracaso según los criterios que el mundo impone o este perfil impone a partir de este éxito. Y lo podemos ver en Jesús. Por ejemplo, el propio Jesús termina, ¿no?, al menos aparentemente, como un completo fracasado. Por ejemplo, está en la cruz y parece que en efecto no pasó absolutamente ¿qué? Nada. Incluso hoy, por eso para mucha gente sigue siendo inquietante.
Y dice, bueno, sí, ok, Jesús era Dios, nos salvó, pero ¿qué ha cambiado? Nada. Pareciera que en efecto el mundo sigue cada vez que peor, ¿no? Pareciera que en efecto no hubo como una situación peculiar. ¿Y por qué? Por una simple razón. Porque el Señor no viene, digamos, a transformar el mundo. Viene a transformar los corazones de las personas. Eso es lo central. No a cambiar las condiciones, digamos, de vida externas en la que vive la gente. No, lo que viene a cambiar es su condición de vida profunda. O sea, el paso de las tinieblas a la luz. Todo lo demás, en ese sentido, vendrá a ser, sí, secundario, necesario, pero para nada primordial. Y esto es algo central. Aquí es cuando a veces nosotros, en efecto, empezamos a tener ciertas inquietudes religiosamente hablando. Por ejemplo, si uno es católico y no encuentra trabajo, pareciera que en efecto la fe empieza como a tambalearse, ¿no? Más cuando vemos que a lo mejor un protestante o incluso un ateo o un no creyente pareciera tener un éxito importante. Ahí es cuando, ¿por qué? Porque estamos viendo las cosas de manera tergiversada. ¿Qué quiere decir? Estamos aplicando criterios equivocados. Hoy mucha gente se siente fuertemente tentada al ver que, por ejemplo, un narco aparentemente le va muy bien o que obtiene este éxito, ¿o no? Sí, yo recuerdo que estas son inquietudes muy serias, sinceras, que por ejemplo, Santa Catalina de Siena o incluso Santa Brígida de Suecia le expusieron al Señor en su momento, aún sin conocerse. Básicamente lo que las dos le dijeron es algo muy importante para salir de este embrujo, ¿no? Le decían, Señor, ¿por qué a los buenos les va bien? Digo, ¿por qué a los malos les va bien? Y pareciera que a los buenos les va mal, ¿no? Que es como una inquietud que a veces tenemos. Y el Señor les respondió básicamente del mismo modo. Les dijo, mira, es muy sencillo. Te lo voy a explicar. A alguien malvado, yo me he acercado con él para intentarle algo que realmente vale la pena. Y no lo quiere. O sea, no me acepta a mí. No quiere lo que yo le ofrezco. La verdadera vida, ¿no? El gozo eterno, etc. No lo quiere. Entonces, en mi infinita misericordia, yo le doy lo que quiere. Pero es todo lo que va a tener. Vean aquí, en mi infinita misericordia, yo le doy lo que quiere. Pero es todo lo que va a obtener. Nada más. Nada más. La pregunta es, ¿cuánto puede durar? Seamos sinceros, o sea, eso es desconocer nuestra verdadera realidad humana, ¿no? Nuestra dimensión auténtica. ¿Cuánto puede durar? Bueno, eso es lo que ha querido, en mi infinita misericordia se lo doy, pero es todo lo que va a tener. No va a tener más. Entonces, aquí es también cuando nosotros debemos de replantearnos, por ejemplo, el verdadero sentido de conceptos tales como éxito o fracaso. El éxito, hoy lo entendemos como que todo te va bien o que todo te salga bien, pero la realidad no es así. En la vida hay, vamos a decirlo así, un crecimiento y maduración que depende de mucho ensayo y error. Avanzamos y retrocedemos, y esto es de lo más normal, ¿cierto o no? Y esto no tiene nada que ver, digamos, como una especie de secuencia lineal, donde todo va bien. No es cierto, eso es lo que se llama éxito, ¿no? Todo te está saliendo bien. En la propia vida no es así. Por ejemplo, pensémoslo desde detalles muy básicos. Si empezamos a cocinar y queremos entrar de la cocina, la verdad es que a la primera no nos va a salir bien. Y eso no quiere decir que fracasamos como cocineros, quiere decir más bien que estamos aprendiendo, ¿o no? O lo mismo, si quieres, no sé, aprender una manualidad particular, lo más probable es que no te salga bien. Tendrás que aprender. Y esto es algo importante. O sea, esto es parte también de reconocer nuestra auténtica realidad. Sí, a veces avanzamos, ¿no? Obtenemos logros o alcanzamos ciertos logros, por lo menos contemplados. A veces la verdad es que no, las cosas no se dan, pero ciertamente esto no significa que nos está yendo mal. Esto es algo importante porque nuestros criterios de valoración, vuelvo a insistir, están fuertemente influidos por esta perspectiva. Básicamente por esta perspectiva protestante. Ejemplo, si de repente mi vecino llega con un Mercedes-Benz, entonces quiere decir que le está yendo muy bien. Pues quién sabe,
Tal vez sea el peor momento de su vida, porque está más hundido en la corrupción y en la complicidad del crimen. Eso no es que ande bien, al contrario, eso más bien es que anda muy mal. ¿O qué tal si a través de este Mercedes, por ejemplo, es la manera en la cual se da más prisa para hacerle infiel a su esposa? Y todavía decimos que le está yendo bien. Al contrario, quizá es cuando más mal le está ¿qué? Yendo. A veces decimos que a una persona le va muy bien porque se sacó la lotería y después resulta que es una persona insoportable. Se volvió déspota, arrogante, insensible, etcétera. O sea, una mula, como decimos aquí. Y decimos que eso ¿de verdad le fue bien? No lo creo. O una mujer se encontró un marido millonario que le engaña con 1,000, pero eso sí, ¿no? La lleva de compras. ¿Para qué? Para callarle la boca. Y decimos que está muy bien. ¿En serio? O sea, abramos los ojos. ¿En serio está muy bien? Pues yo creo que más bien es cuando peor está, ¿no? Seamos sinceros. No, pero mira, trae chofer. Le pega, ¿no? Pero bueno, pues, la lleva a los mejores hospitales a que la reconstruyan y cosas así por el estilo. Y mira qué bien la viste y de ropa de marca. Le va bien, ¿no? Les va bien. ¿En serio? ¿De verdad les va bien? No creo. Aquí es donde entra el criterio de discernimiento. Tenemos que ir a fondo. Por eso les decía que es tan importante que desarrollemos una inteligencia potente para salir de las trampas que hoy se nos van colando, ¿no? Bueno, por lo tanto, entonces, las declaraciones, y esto es obvio, de que somos pecadores desvalidos, se vuelven puramente formales. Pues claro, nuestra realidad de pecador, pues ya es una formalidad. ¿Por qué? Justamente porque somos productivos, educados, laboriosos, exitosos, correctos y buenos. Por eso mucha gente te dice, yo no soy pecador. Al contrario, te va a decir, yo soy bueno, ¿no? Sí, tengo mis faltas, como cualquiera, soy hombre. O sea, como si hombre fuera ya sinónimo de estupidez, ¿no? Debilidad, soy hombre. ¿Y eso qué? Pero de antemano, entonces, quiere decir que estamos confundiendo la moral que socialmente quiere ordenar y disciplinar nuestra realidad con la verdadera dimensión espiritual de la vida. Se trata más bien de dos cosas, les vuelvo a repetir, completamente ¿qué? Distintas. Entonces, no podemos caer en esta pura formalidad tratando, por decirlo así, de encubrirlo con la densa red de orden moral y disciplina que hemos asumido justamente en nuestra propia vida. Es más, en esto consistió, de hecho, el gran éxito del calvinismo para cambiar la vida de las personas y, por ende, de la sociedad. En esto consiste el gran éxito del calvinismo. O sea, vamos a sustituir, vamos a decirlo así, la verdad religiosa por la disciplina moral. Y claro, para mucha gente esto resultó ser una maravilla. Porque entonces ya no me voy a ir al fondo de mi propia realidad humana. Basta con que yo entre en la dinámica de la disciplina, ¿no? Me ponga a trabajar, sea bien educado, ¿no? Aporte al desarrollo social, tenga éxito, sea correcto y bueno, para que lo demás quede completamente ¿qué? ¿Bien? Vamos a decirlo así, incluso casi anulado. Vamos a ser sinceros, hoy es prácticamente la misma estrategia que una línea peculiar o digamos una tendencia de la homosexualidad contemporánea está asumiendo. Hoy no es nada raro encontrar, por ejemplo, homosexuales que se presentan como los hombres o mujeres más educados, más corteses, más correctos, más refinados, más exitosos, más responsables, dicho de otra manera, los más socialmente aceptables. Y ese es, digamos, la llave que abre la puerta para la actual aceptación social. ¿Sí me explicó? De tal manera que ante esta situación, lo demás queda relegado. Entonces, hoy es una persona que te puede decir, oye, pero mira, ve la vida que lleva. No, pero es buena gente. Y ya, se ha vuelto en una especie de justificación, ¿no? No, pero mira, es buena persona, sí, tiene sus defectos como cualquiera, pero mira, es una buena persona.
O lo mismo ocurre, por ejemplo, en ciertos casos de narcotraficantes. Sabemos lo que realizan, ¿no? Pero es bueno, nos ayuda, trabaja, nos aporta posibilidades de trabajo, son correctos, son buenos, nos ayudan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la moral, en efecto, pretende encubrir muchas otras cuestiones. Y esto también se vivió, por ejemplo, en los campos de concentración de Auschwitz. Mientras que por ejemplo, un soldado nazi podía matar a mucha gente, llegaba a su casa como buen protestante a cenar educadamente, hacer su oración, dándole gracias a Dios antes de los alimentos, arrullar a su bebé y él sentarse tranquilamente, escuchar en un volumen moderado alguna sinfonía de Mahler o Beethoven. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que quiero que pongamos mucha atención? Que esta estrategia, y es el éxito del calvinismo en general, es que en efecto la moral es lo que va a tratar, digamos, como de encubrir el error que de fondo hay. Entonces, para muchas personas, en efecto, este éxito, ¿no?, depende de eliminar la referencia a Dios en 2 puntos. Y esto es lo central. Primero, el objetivo del orden es redefinido como una cuestión perteneciente a la bienaventuranza humana en exclusividad, o sea, el hecho de ser buenos. Y por eso ya no consideramos su búsqueda como una forma de seguir a Dios, o sea, siendo santos. Y menos aún de glorificarlo, por supuesto con santidad. Aquí es donde vemos la brecha que se abre entre el hombre bueno, en estos términos, es decir, el hombre socialmente aceptado, o el hombre exitoso, y el santo. Por eso les decía que el éxito o la santidad no tiene que ver con estos planteamientos. Y esto es algo que en efecto nosotros podemos seguir comprobando en los tiempos contemporáneos. ¿Cuándo han visto un santo multimillonario, famoso, plenamente reconocido? ¿Cuándo? Ni en estos tiempos. Y no me saben que no, pero solo Dios sabe los corazones. Es seguir otra vez encubriéndonos, digamos, o encubriendo el error con esta mascarilla de moral, ¿no? Con esta, digamos, como tiniebla de moral que se busca encubrir en el error. Entonces, segundo, el poder de ir en pos de Dios ya no es algo que recibimos de Dios, sino que se trata de una capacidad puramente humana, por supuesto. Entonces, hoy lo que vemos es cómo seguimos a Dios, pues siendo buenos, ¿no? Portándonos bien, teniendo trabajo, teniendo éxito en lo que realizamos, siendo muy productivos socialmente, ¿no? Siendo muy educados, muy respetuosos, pero ¿a costa de qué? De perder la referencia directa con Dios mismo. Dicho de otra manera, a partir de Calvino y su gran éxito, porque sí fue un gran éxito, y hay que reconocerlo, ¿no? A partir de Calvino y su gran éxito, ahora nosotros hemos redefinido el modo en el cual nos queremos salvar. Y este modo es muy simple. No nos vamos a salvar siendo santos, sino siendo hombres rectos y correctos. Y eso es en general lo que hoy tiende a predominar. Tú velo, hay mucha gente que te dice, pues mira, yo no voy a la iglesia o tal, pero pues creo que soy decente, llevo una vida ordenada, ¿no? Le doy todo a mis hijos, nunca falto a la casa, no me emborracho, no fumo, no digo groserías, mis hijos van en los mejores colegios, ¿no? En mi empresa soy muy bien reconocido, o sea, soy socialmente exitoso. Y esta es la línea delgada que en efecto hoy nosotros debemos de detectar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en efecto, lo que vemos es que no se trata de ser buenos, se trata, en el sentido cristiano profundo, de ser santos, ¿no? Por eso John Henry Newman, en su conversión, ya en su etapa madura, entendió algo muy claramente. Decía, ser salvo y ser santo es lo mismo. No hay otra manera, vamos a decirlo así, de experimentar la salvación si no es a través de la santidad.
Y lo vamos a poner en términos más concretos. Creo que con esto quedaría como muy claro. El cielo está lleno de santos, el mundo de hombres buenos. Aquí hay un montón de buena gente. Y en serio, sí son socialmente buenos, pero aquí. Entonces, lo que vemos es que la manera en la que hemos definido la bondad, en estos términos protestantes, no es suficiente. No es suficiente precisamente para el camino que nos conduce a Dios, o sea, para la verdadera comunión con la verdad. Entonces, es más fácil decir que a Dios prácticamente lo hago a un lado y yo me voy a enmascarar o me voy a encubrir a partir de mi vida moralmente correcta. ¿Sí? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque siguen siendo también elementos sumamente presentes y tóxicos en nuestra verdadera realidad católica. Están vigentes de una o de otra manera. O sea, hay filtraciones que en efecto hoy se siguen manteniendo o conservando de una o de otra de una o de otra manera, de una o de otra forma, y sobre todo en nuestra propia experiencia de vida. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Hay mucha gente que primero se preocupa de que el niño, por ejemplo, tenga buenos modales, antes de enseñarle a cómo abrir su corazón al Señor. Por eso, por ejemplo, lo vemos como hoy nuestra sociedad en general está llena, prácticamente repleta, rebosante de reglas de conducta, ¿no? Lo vemos en un parque: no pasar, no pisar el pasto. Si alguien lo realiza, nosotros de inmediato respondemos con un rechazo directo, porque no encaja dentro de nuestro ordenamiento social vigente. No sé si me explico, ¿no? Si vemos que alguien rompe las reglas que socialmente definen nuestro orden y por lo tanto nuestra propia disciplina, entonces de inmediato lo vamos a relegar, lo vamos a sancionar. Es la manera en la que el orden, o este orden en particular, se puede justamente ir conservando. ¿Sí? Entonces, es fundamental porque al menos como católicos tendemos muchas veces a asumir o a compartir este tipo de éxito. Pongamos un caso muy sencillo. Vamos a la celebración litúrgica y ahí somos muy buenos. Damos el lugar, estamos calladitos, somos prudentes, pero afuera somos feroces. Y empezamos a llevar vamos a decirlo así, una vida equivocada o una especie de vida ambivalente, sin asumir literalmente, ¿no?, el centro que debe configurar toda mi existencia. No sé si me explico. Entonces, lo importante aquí es que veamos que esta exclusividad en la cual se define la relación con Dios es insuficiente. No estoy diciendo que es equivocado, lo que estoy diciendo es que es insuficiente para poder hablar de una experiencia auténtica de fe. ¿Sí? De tal manera, entonces, como consecuencia de este movimiento hacia la inmanencia, o sea, el movimiento secular del aquí y el ahora, nace una nueva concepción de la bienaventuranza humana, que en cierto sentido no tiene precedentes, y que de hecho ha definido nuestra marcha espiritual en muchos y muy variados sentidos. Y es cierto. Yo les decía, por ejemplo, hoy mucha gente considera que si antes incluso de acabar su carrera ya ha conseguido empleo, ya viste de traje e incluso ya tiene su propio automóvil, entonces ya es exitoso. Y esto es una verdadera equivocación, porque hemos reducido, por decirlo así, nuestra apreciación de lo que sería la bienaventuranza humana a un punto muy localizado, el aquí y el ahora. Entonces, esto, por ejemplo, ha definido, en cierta manera, nuestra marcha espiritual en muchos y muy variados sentidos, al grado de que llegamos a pensar que si me va bien en este sentido, Dios me ama. Pero si no me va bien, entonces Dios me ha abandonado. Y ahí entran las crisis fuertes.
Por ejemplo, si obtuve trabajo, me dieron un buen salario, obtuve un aumento, me pude comprar un coche, ya tengo mi vivienda propia, etcétera, 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 entonces Dios me ama, estoy siendo bendecido. Ah, pero si me quedé sin trabajo, si tengo dificultades en la salud, o tuve que dejar de estudiar, o lo que fuera, entonces Dios no me está amando. Aquí es cuando nosotros, vuelvo a repetir, hemos adoptado ciertamente criterios equivocados. Y esto es lo que debemos corregir. Dijimos, ¿no? Lo que queremos entender es cómo llegamos a la actual degradación de la experiencia de fe. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué es, digamos, lo que en efecto nos está impidiendo esta comunión auténtica con Cristo? Bueno, por último, aparece el apartado 8 de este capítulo 1 y vemos, ¿no?, que ya vimos prácticamente 3 siglos de reforma, de 1450 a 1650 aproximadamente, y que incluyen las diversas fases de lo que denominamos la Reforma Protestante y también la Contrarreforma. Digamos, es como una especie de mini resumen. Y en este periodo se producen 3 tipos de cambios entremezclados, ¿no?, que es, digamos, los tipos de cambios que hemos venido explicando en las sesiones pasadas. No lo estamos tratando como de poner al descubierto. Primero, los cambios autónomos en la devoción popular, que pueden ser alentados desde arriba, como dijimos en el caso de las élites, pero que también no son impopulares desde abajo. ¿Qué quiere decir? Por una parte, por ejemplo, los humanistas buscan proponer una reforma a la devoción popular, pero no tienen este éxito porque se quedan en círculos restringidos, ¿no? Se quedan con las élites, aunque también, como vimos, hay movimientos que vienen desde abajo, o sea, desde la propia dimensión popular. Por ejemplo, la devoción al Cristo en la cruz, las prácticas de solidaridad antes de la muerte, que dijimos que era, de cierta manera, donde se había enfatizado la cuestión de las indulgencias, y el purgatorio, ¿no?, que sería como una especie de vinculación entre este orden. 2. El aumento y el desarrollo de nuevas élites, justo con el avance, digamos, social que se está viviendo y con una perspectiva diferente o una base social diferente. Por ejemplo, como sucede con los laicos instruidos, que muestran cada vez más claramente el escenario religioso de la cristiandad latina en este periodo, ¿no? Estamos repasando lo que vimos a grandes rasgos. 3. Los intentos deliberados de las élites, ya sean viejas o nuevas, de transformar a toda la sociedad, de cambiar la vida de la mayoría de la gente y de lograr que se adapten mejor a ciertos modelos que implican una fuerte convicción individual en nombre del buen orden social. Entonces, aquí es donde llegamos al punto en el que nos colocamos en esta ocasión. La convicción que hoy prevalece es que, en efecto, nosotros debemos de contribuir siempre a el buen orden social. Vamos a decirlo así, hay como un desfase fundamental entre la experiencia profunda de la fe y la normatividad moral de la sociedad. O, por decirlo de otra manera, hoy predomina nuestra noción del buen orden social más que de la experiencia auténtica de la fe. Dijimos, eso es lo que nos ha dirigido de cierta manera a considerar que si somos exitosos en este sentido, entonces somos beneficiarios de la gracia de Dios. Pero si de cierta manera este éxito se ve interrumpido o incluso se ve plenamente anulado, pareciera que entonces somos los abandonados de Dios. No entraríamos a formar parte precisamente de este terreno de éxito. Por cierto, el éxito contemporáneo es cada vez muchísimo más excluyente. ¿Por qué? Porque viene plenamente definido por su carácter de exclusividad. Pongamos un caso muy sencillo. La solicitud que se hace de ingresar al nivel superior educativo, por ejemplo, en las universidades básicamente de gobierno, es altísimo. Y solamente llega a ingresar más o menos un 10%, no más. Quiere decir que de entrada el supuesto éxito social que te van garantizando se ve cada vez más disminuido. Y esto se ve reflejado en el desprecio o el rechazo que van a resentir todos aquellos que en efecto han quedado fuera de esta posibilidad.
Hoy, de hecho, es lo que se fomenta, ¿no? Hoy a eso es, digamos, hacia lo que va esta tendencia. Entonces, por eso vemos que la situación de los pobres y los mendicantes es sometida a una revaluación. ¿Por qué? Porque no son exitosos y laboriosos según este modelo, sino que son considerados problemas sociales que deben ser atendidos. Fíjense ya el cambio en el registro. Entonces, ya ahora se considera que, por ejemplo, los pobres es un problema social. Ya no es una situación evangélica, sino un problema social. Entonces, si es un mero problema social, en efecto, lo que se va a buscar es atenderlos según las propias normas que este reordenamiento social en el que vivimos va a imponer. Por ello, no es casual que, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta siempre le repitiera a sus religiosas que ellas no eran trabajadoras sociales, que las misioneras de la caridad no hacen esto. Los pobres, lo que ella insistió, no es un problema social. Es una cuestión mucho más allá de lo que podríamos ver como una mera problemática social y que no puede ser precisamente atendida de la misma forma. Por ejemplo, ella decía, a diferencia de las misioneras de la caridad, puede haber instituciones que asuman a los pobres como un problema social y que los busquen atender siguiendo estos criterios. Por ejemplo, dándoles de comer o dándoles cobijo o dándoles incluso vestido, como el gobierno de México quiere hacer en diciembre, ¿no? En estos, ¿cómo le llaman? Se me fue ahorita. Albergues que pone provisionales, ¿no? Algo así como noche caliente o una cosa así por el estilo. Vas por tu platito de sopa, tu cobijita, duermes ahí, pero al otro día tempranito te me vas. ¿Listo? Entonces, decía las misioneras, no. ¿Por qué? Porque para nosotras, los pobres no es un problema social, sino que ante todo es una urgencia espiritual. ¿Qué significa esto? Que para Teresa de Calcuta estaba clarísimo que la pobreza no se reduce a la dimensión material que hoy se suele destacar. Entonces ella decía, la diferencia entre una trabajadora social o una instancia de beneficencia y las misioneras de la caridad es que nosotros no solo les damos de comer, les damos la posibilidad de encontrar, por así decirlo, su verdadera dicha, o sea, la verdadera conversión del corazón. Y este era un criterio completamente diferente, ¿no? Por eso decía Teresa de Calcuta, nosotros tenemos plenamente claro que, por ejemplo, un desdichado no necesita alimento, necesita consuelo. Y entonces las prioridades son diferentes. Entonces vemos que en efecto aquí lo importante es que nos replantemos justamente en qué situación es que estamos nosotros colocados. Les decía, para ellos, por ejemplo, para Madre Teresa de Calcuta, para las misioneras de la caridad, lo importante no es que un pobre tuviera algo que comer, sino alguien que lo amara. Y esa es una dimensión muy distinta. Entonces, para Madre Teresa de Calcuta, lo importante no era que ellos trabajaran para acabar con los problemas sociales, como hoy se busca enfatizar, sino que experimentaran ya aquí en la vida el amor. Esa es la gran diferencia. ¿Qué quiere decir? Que Madre Teresa de Calcuta estaba bien purificada de la influencia calvinista. Estaba muy bien que el efecto o el puritanismo no iba por un sentido correcto. Entonces, la manera de hacer esto es a través de organizarlos, a los pobres, a los marginados, hacerse cargo de ellos, disciplinarlos y a veces incluso recluirlos parcialmente, pues ya no encajan en el reordenamiento de la sociedad. Por eso se empezarán a establecer, por ejemplo, lugares donde los mendigos tienen que acudir, pero no es por caridad, es por excluirlos del buen orden social. Esto, por ejemplo, se ve claramente en los países del primer mundo. No están a la vista. ¿Por qué? Porque el proyecto moderno es un proyecto que en efecto se va a fijar mucho en lo que se puede ver y lo que no se debe ver. Esa es la manera en la que nuestra realidad hoy está definida. Es un proyecto de visión. Hay algo que se ve, pero hay otras cosas que no se ven. Y estos invisibles pasan a formar parte precisamente de la disciplina que se impone a nuestro actual orden social.
No se ven. Entonces, esta es solo una fase del nuevo Estado policial, que se compromete a organizar la vida de sus ciudadanos de maneras razonables, asegurándose de que estos reciban una buena educación, que pertenezcan a alguna comunidad religiosa y a que lleven una vida moralmente seria y económicamente productiva. Aquí están los ingredientes que definen nuestra experiencia de vida moderna, nuestra experiencia de vida contemporánea. Primero, que el Estado va a ser el gran policía, ¿no? Que se va a encargar de mantener todo bajo control, de tener todo en orden. Este orden va a depender de la organización especial que los ciudadanos de este Estado deben adoptar. Y donde supuestamente esta organización está definida por los parámetros racionales, ¿no? Y estos, digamos que la prioridad del Estado es que en efecto reciban una buena educación, cosa que yo no sé si se ha logrado alguna vez, pero al menos es uno de los objetivos del Estado. 2, que pertenezcan a alguna comunidad religiosa. Y también que lleven una vida moralmente seria y económicamente productiva. Entonces podemos ver aquí ya los dos ingredientes que en efecto han perturbado fuertemente nuestra vivencia de la fe, la moral y la economía. Porque queremos definir nuestra vida de fe a partir de estos dos parámetros. ¿Qué tan buenos somos y qué tanto éxito, obviamente económico, hemos obtenido? Por eso es que en efecto esta reordenación, van a dirigirse a la aparición de las primeras autoridades seculares encargadas de mantener y fomentar el buen orden social, al grado máximo que hoy llegamos, donde pareciera que hay un Estado policial en todos lados. Antes se podía ver quizá de manera más clara con los gendarmes, que estaban literalmente patrullando, ¿no?, la zona poblada. Hoy esta vigilancia ha cambiado. Ya no es una vigilancia precisamente presencial, sino virtual. Hoy hemos sustituido los policías de a pie por cámaras de video. No es casual que nuestro gobierno nos haya prometido 70,000 cámaras más. ¿Por qué? Porque es el modo particular de seguir fomentando esta vigilancia. Ojo, no es porque les interese lo que pasa en la calle. Es para seguir manteniendo la autoridad sobre lo que ocurre. Y por lo tanto, seguir conservando, según ellos, el buen orden social. Por eso nuestros criterios actualmente, les decía, están, digamos, plenamente dirigidos por la cuestión moral y por la cuestión económica. Entonces yo les decía, si este buen orden social es perturbado, la fuerza encargada de preservar este orden será la primera que va a intervenir. Cuando ya la situación social se sale de control, cuando quizá ya sea un disturbio mayor, entonces entrará, digamos, la fuerza plenamente arrasiva, o sea, el ejército. Solo hasta esos casos. Pero es la manera en la que en efecto ahora el control va a pasar al lado del Estado. Ahora el Estado va a ser el que se va a encargar de la buena formación moral de sus ciudadanos. Podemos decirlo así. El Estado, en este sentido, ¿qué función tiene? Promover la aparición de individuos moralmente correctos y económicamente productivos. Ese es su propósito. Ya vimos por qué. Porque es la mejor manera de dejar a Dios a un lado. Así de sencillo. Vimos, ¿no?, esta máscara que se va como a imponer. Por eso el propósito del Estado es garantizar la educación de los ciudadanos, o sea, el adiestramiento de sus propios súbditos. Por eso vemos cómo incluso los programas escolares están fuertemente marcados por una u otra tendencia. No nos enseñan todo lo que deberíamos aprender, solo ciertas cosas. Por ejemplo, ahora que se ha hecho la renovación del plan de estudios de historia en la SEP, prácticamente ahora resulta que la historia de México comienza con el Porfiriato. Atrás ya no hay nada. Y solo con una visión, inventando a veces falsos héroes o falsos acontecimientos para darle una especie de pasado glorioso, heroico, a este mismo Estado. Por eso, por ejemplo, no sé en el Líbano, pero al menos en México, cuando haces tu servicio militar, te evalúan en base a lo que llaman bola blanca y bola negra, ¿no? Sales como sorteado. Si te toca bola negra, no marchas, y por eso es negra.
Es negra porque eres una vergüenza para el Estado, porque no tienes el privilegio de entrar a formar parte de sus filas. Por eso es negra. Con la blanca marchas. Entonces quiere decir que eres digno de reconocimiento y de crédito. Este es el tipo de disciplina que hoy se va precisamente a fomentar. Por eso lo que vemos es que bajo bajo este énfasis de que vivamos en una sociedad moralmente seria y económicamente productiva, ¿no? Se busca en realidad omitir a Dios o relegarlo incluso al mínimo, o de preferencia hacerlo desaparecer. Quiere decir, porque entonces el buen orden social hoy es lo que domina, ¿no? O lo que nos va dominando. Entonces, estas autoridades seculares trabajaron a veces en estrecha colaboración con alguna que otra iglesia. Y esto también es real. No entendiendo la opción que ahí en efecto se estaba gestando. También hay, estos deslices, ¿no? Por ejemplo, Carlos Borromeo, que si mal no recuerdo ayer fue su día, de San Carlos Borromeo, el gran arzobispo de Milán que participó en la Contrarreforma. Él pertenece ya a la Contrarreforma y llevó a cabo una reforma de muchas prácticas eclesiásticas para ponerse en consonancia con modelos más avanzados. Podemos decir, para ir a la par del auge que está teniendo la nueva reordenación social, ¿no? Y entonces, por ejemplo, empieza a condenar los carnavales y otros vestigios del paganismo que mezclan lo sagrado y lo profano. Tratar de excluir los animales de las iglesias. Poner fin a los bailes en los cementerios. Prohibir los desfiles con ollas y sartenes como forma de celebración, etc. O sea, ¿qué intenta establecer Carlos Borromeo? Pues una versión más ordenada y menos encantada de la práctica cristiana. O sea, también Carlos Borromeo pareciera que en este sentido sigue los lineamientos de la gestación y aparición del buen orden social. Dice Taylor, incluso alentó Carlos Borromeo la aplicación de medidas municipales, policiales, para organizar y disciplinar a los pobres y vagabundos. ¿Por qué dijiste santo? ¿Por qué santo? ¿Es santo? ¿Por qué es santo? San Carlos Borromeo, por el papel que tuvo en la Contrarreforma, como uno de los principales protagonistas de la Contrarreforma, en ese momento peculiar. Entonces, lo que vemos es que en efecto también se dan tendencias donde la disciplina empieza a ser cada vez más presente y también más eficaz. Aquí vemos otro de los criterios. Analizamos en un primer momento la cuestión del éxito. Bueno, ahora al éxito se le va a añadir la cuestión de la eficacia. Y que son otros criterios muy vigentes en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el éxito va a depender de la eficacia de los medios de organización y disciplinares que se vayan imponiendo. Entonces, para no perturbar el buen orden social, entonces lo primero que hay que hacer es organizar, disciplinar, o sea, excluir y relegar a los pobres y a los vagabundos. Vuelvo a insistirles, que no se vean. ¿Mediante qué métodos? Pues los que resulten más eficaces. Por eso se empiezan a instaurar, por ejemplo, lugares particulares donde la gente es literalmente tirada como una basura, como un desecho. Por ejemplo, muchos asilos tienen esta función, ¿no? Supuestamente van a llevar a su papá o a su mamá porque ahí va a estar mejor atendida. La realidad es que no es así. ¿Lo ven? Porque quieren descansar. Claro, se quieren deshacer de ellos, ¿no? Es esta multiproducción de desechos humanos que hoy en efecto se está gestando y que ya Zygmunt Bauman nos explicó, nos comentó. Entonces van y lo van a poner literalmente como una basura. Y estos lugares, por ejemplo, por lo regular ni se conocen. La idea es que pasen totalmente desapercibidos, que no se vean. Es un poco como ocurrió, por ejemplo, con el caso del desfile militar, ¿no? Antes de que pase el desfile, primero hay que quitar la basura. Solo hay que ver lo que se quiere ver, o lo que en este caso se tiene que ver. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, aquí vemos que en efecto este afán, ¿no? Todos estos intentos de reforma y organización tienen ciertas características en común. Y es también lo que podemos ir destacando en este caso. Por ejemplo, son activistas. ¿En qué sentido activistas? Buscan aplicar medidas efectivas para reordenar la sociedad,
ahí es donde en efecto tiene, digamos, que repercutir, que es lo que mencioné. Se tiene que ver la instauración del buen orden social. Y para este buen orden social, como dijimos, se requiere disciplina, ¿no? Disciplina social, en este sentido de reordenamiento. 2, buscan la uniformidad, o sea, en la medida en que aspiran a aplicar un modelo o un esquema único a todo y a todos, procurando eliminar las anomalías y las excepciones al excluir a las poblaciones marginales y a todo tipo de inconformistas. Todos aquellos que serían peligrosos para el buen orden social. Volvamos al caso de la escuela. El hecho de que todos en el colegio, especialmente a corta edad, en la educación primaria, llevemos uniforme, es esto. Todos iguales. Ese es el afán de uniformidad. Todos iguales. Pongamos un caso muy sencillo. Nos enseñaron, ¿no?, a tomar filas y tomar distancia, ¿no? 1, 2, 1, 2. Ok, avancen. Entonces, vamos todos iguales. ¿Qué pasa si de repente uno se sale de la fila? Es reprendido. Ahí está lo que les decía la dinámica, ¿no? Las estrategias disciplinarias. Es reprendido. Oye tú, vuelve a la fila. Entonces, si se vuelve a salir, lo que obtiene es un castigo. Es expulsado de este orden. Vete a la dirección, ve con el prefecto, te quedas castigado. Aquí esto se ha transformado en algo muchísimo más atroz. Porque hoy la disciplina consiste en que seamos cómplices de la maldad. Esa es la disciplina. A este grado hemos llegado. Si tú no le entras a este buen orden social de corrupción en estos tiempos contemporáneos, entonces también serás castigado. Ejemplo, si a lo mejor tú entras a un trabajo donde ves que abunda la corrupción y tú lo quieres denunciar, lo más probable es que, lo mismo que de la fila, te saquen de juego. No entras a formar parte de esta organización exitosa. De hecho, ni te dejan entrar. Claro, pero si entraras, no duras. Vean cómo ha ido este camino hasta estos tiempos contemporáneos. Por eso es importante, ¿no?, que nos demos cuenta de estas características, porque también van a buscar homogeneizar. O sea, tienden a reducir las diferencias al educar a las masas y ajustarlas cada vez más a los parámetros que dictan las personas superiores a ellas. Y eso es lo que vemos que en efecto hoy se pone plenamente en marcha, ¿no? La cuestión activista, ¿no?, el entrar finalmente en escena con modos efectivos de reordenar la sociedad, o sea, exitosos, ¿no? La uniformidad de tal manera que nadie salga, ¿no?, de la disciplina que se está imponiendo, y la homogeneización, que las diferencias sean plenamente suprimidas, o sea, que todos seamos ¿qué? Iguales. Lo voy a aterrizar en una situación dramática de estos tiempos. Hoy es tal esta uniformidad que incluso se espera que nosotros seamos idénticos a todos. Ejemplo, que si alguien roba, tú también robes. Que si alguien miente, tú también mientas. Que si alguien te agrede, tú también agredas. Esa es la uniformidad. Si tú no te ajustas a esta disciplina, lo que te toca es la exclusión. Lo que te queda es la marginación. E incluso se ha llegado al extremo, y lo vemos en los informes presidenciales, de que aunque no estés en conciencia de acuerdo con lo que se dice, te calles la boca y aparentes que sí. Por eso, aunque los senadores, diputados o la audiencia que escucha a un presidente, y yo creo que en cualquier parte del mundo, y que forme parte de su gabinete, aunque no esté en conciencia, es más, aunque esté convencido que es la peor estupidez que ha escuchado, le aplaude. Porque nuestra cultura contemporánea tiene un objetivo, y es cállate la boca. Cállate. Eso es a lo que se nos invita, ¿eh? Hazte de la vista gorda. No te metas. No te entrometas. Ok, no podemos anular tu conciencia, pero sí cerrarte la boca. Y cerrarla. Entonces, exactamente, como dijo Luis, este es el propósito. Y este es el resultado de lo que aquí se está gestando. Entonces, aquí encontramos una clara influencia calvinista en el establecimiento de la sociedad moderna.
podemos decir nuestra sociedad moderna, con sus criterios de éxito, eficacia, disciplina, buen orden social, ¿a quién tienen como verdadero padre? A Calvino. Aquí está el calvinismo, de nuestras formas de vida ordinarias, que es lo que él quería. Y es justamente lo que buscó. Y entendimos por qué tuvo tanto éxito. Sociedad, por cierto, en la que el pecado desorden ha trastocado todo, fíjense. Y por eso es necesaria una férrea disciplina en todos los niveles. ¿Qué quiere decir? Que ahora el pecado es la justificación para aplicar la disciplina. De hecho, seamos sinceros, eso es lo que están haciendo los estados contemporáneos. Ya no tienen credibilidad, no tienen autoridad. ¿Qué están haciendo? Inventándose enemigos y conflictos por todos lados. Porque lo único que parece legitimarlos es la seguridad que buscan proporcionar a la propia población. Por eso se inventan tantos enemigos. Y al inventarse tantos enemigos es la manera en la que van a exhibir la disciplina, por ejemplo, que todavía pueden imponer. ¿Por qué creen que de repente se desata el crimen de una manera tan drástica? Y ya no en términos locales, por favor, despertemos. Es la manera en la que el Estado se va a inventar de que está funcionando. Porque hoy algo es un hecho. Los Estados no funcionan. No tienen autoridad. Por eso cuando agarran a alguien lo sacan luego a la televisión Claro. y todo. Por eso se inventan siempre criminales, ¿no? Mafiosos, maleantes. Y a nivel global, porque estamos ya en la globalización, pues también con los grandes criminales internacionales que hoy simple y sencillamente les llamamos terroristas, ¿no? Entonces, Estados Unidos es el primero que pone el ejemplo al decir que en efecto, ¿no?, de Medio Oriente está viniendo una amenaza para todo el mundo. Hay enemigos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los enemigos? Eliminarlos. O sea, hay que imponer una férrea disciplina. ¿Cómo? Mándales a tu ejército. Invádelos. Esa es la estrategia que hoy se está implementando. Sí, pero también hay algo real. Hay una amenaza real. No tanto como la... No como la promueve. Por ejemplo, Inglaterra, y ese es un dato que viene de Zygmunt Bauman, que vive en Londres, decía que Inglaterra utilizó precisamente esta estrategia para negarle el acceso a mucha gente, diciendo que todo aquel que buscaba ingresar al país conllevaba una amenaza precisamente de ataque. O sea, que ponía en peligro el buen orden ¿qué? Social. ¿Por qué en la aduana, en los aeropuertos, o ¿cómo se llama cuando? Migración. ¿Por qué son tan déspotas? ¿Por qué te pueden hacer quitarte los zapatos y humillarte? Ah, por las supuestas amenazas que hay, ¿no?, de romper el buen orden social. Entonces, hay peligro, o sea real o inventado, entonces va a haber una férrea ¿qué? Disciplina. Esa es la manera en la que los estados contemporáneos están tratando de mantenerse todavía en pie, a través de esta disciplina férrea, en todos los niveles. Los primero, que haya justamente, ¿no?, criminales, falsos o reales, para que después el propio Estado entre en ¿qué? En acción. Por favor, lo sabemos. ¿Cuántos grupos de choque no pertenecen al propio gobierno y son financiados por el propio gobierno? En todos los niveles. Y una vez que empezó el relajo, llegan las autoridades policiales a poner el ¿qué? El orden. ¡Wow! ¿No? Decomisaron cierta cantidad de droga, como si con esa droga realmente se abasteciera al país que surten. Por favor, ¿ustedes creen que la droga va a pasar por puentes? Creo que pasa por barcos y con la puerta abierta. No van a estar pasando mochilitas y maletitas en el aeropuerto. Agarraron a alguien con 2 kilos de cocaína, pues era para consumo propio, en su fiesta, no para un país. No nos engañemos. Aguas con ello, porque en efecto quiere decir que hoy se excusa, fíjense, el desorden para la aplicación de la disciplina. Lo mismo que en el caso de la experiencia de fe, se toma el pecado como pretexto para imponer también esta disciplina. Cuidado con ello. Pero Marco, a ver, ¿cómo debería ser católicamente todo esto? Entonces, afrontarlo a la luz de la verdad. ¿Cómo qué? Precisamente, asumiendo, vamos a suponer que en el caso, digamos, de esta disciplina, no se trata de poner excusas para doblegar a la gente, o sea, finalmente para tenerla bajo control, sino, en el caso católico, formarla literalmente para que aprenda a vivir en una auténtica libertad. Formar su corazón. Claro, para que aprenda lo que es una experiencia plena de libertad.
Por eso muchos dicen que antes que la iglesia, que no quería que la gente leyera, que fuera instruida. Carajo, olvidamos que los primeros lectores estaban en los monasterios. No fueron los primeros que realizaron libros, lecturas, vitrales. Cuando llegaron, por ejemplo, las primeras órdenes religiosas, agustinos, franciscanos, dominicos, a este territorio mexicano, no lo primero que hicieron es enseñarles a leer, a escribir. No también tienen la música, las artes, todo ello, o sea, que haya un verdadero crecimiento. Esto es fundamental, porque lo que nosotros debemos de recuperar, como ya también lo indicó Václav Havel, un católico serio, es tenemos que volver a aprender a vivir en libertad, porque eso es lo que Dios quiere. Sin estos, digamos, falsos engaños, sin estos condicionamientos plenamente disciplinarios. En los sustitutos, ¿no? O sea, arbitrarios, porque de aquí es donde realmente brotan las grandes injusticias. Por eso, aquí es la verdadera raíz en esta disciplinariedad o en este perfil disciplinario del buen orden social donde brotan las verdaderas injusticias. Seamos honestos, si una persona comete un fraude por $1,000 millones, sale de la cárcel pagando fianza. Pero en México, yo no sé en otros lugares, pero en México, si yo me robo 1 litro de leche en una tienda, no tengo derecho a libertad condicional. Es una pena mínima de 3 a 5 años. Si yo en un ataque de ira mato a mi esposa de un balazo y doy una buena mordida, salgo. Pero si yo me robo un pan, es cárcel directa. Aquí es donde vemos la cuestión disciplinaria. Y donde se ha vuelto como un nido de injusticias. Entonces, lo que vemos que en efecto es que poco a poco impera una dura determinación carente de todo sentido del humor. El pecado, que poco a poco se va entendiendo en el sentido social de desorden, debe ser castigado, pues el desorden es un caldo de cultivo del vicio y por eso debe ser erradicado de la sociedad. Vean el pensamiento calvinista, o sea, protestante y también de muchos católicos. ¿Pero qué es el pecado para él? ¿En qué? Todo lo que va contra la sociedad, no es contra Dios. ¿No? Todo lo que, digamos, Dios ya ha quedado de lado, Ajá. ya ha quedado marginado. Entonces todo se va a limitar al ámbito social, ¿no? Por eso se irán aboliendo las prácticas carnavalescas y lúdicas con el argumento de que solamente siembran y fomentan el desorden, obviamente social. ¿Qué es lo que hoy en día se ve? ¿No? Hay situaciones que pueden ser permitidas, aunque la gran mayoría no lo sean. O si lo son, serán bajo ciertas condiciones. Hoy vemos que el foco central hacia donde se está canalizando esta especie de sentido del humor es ante todo en los grandes eventos deportivos, especialmente en los partidos de fútbol. Por ahí va, ¿no? Por ahí es, digamos, como un foco peculiar del desorden. Por eso si lo vemos en estos grandes eventos sociales, siempre hay también una enorme vigilancia policíaca. Si lo ven, es la idea de que el orden está. Por eso el ejército está tan bien entrenado. Por favor, despertemos. Lo vemos, pero o tenemos ojos y no vemos. Está ahí el frente, ¿no? Por eso el ejército marcha terriblemente igual, al mismo paso. Pueden ir 1000, un paso, firme, caminan igual, ¿no? Se visten igual, el pelo igual, hasta se parecen. En serio, hasta físicamente se parecen. ¿Por qué es este entrenamiento, este orden? Pues sí, coercitivo, lo que nos impone tanto. Porque es esta especie de orden, ¿no? Invencible, el que nos parece justamente imposible de superar. En lugar del orden del corazón, ¿no? Claro. Entonces todo se ha vuelto en una situación externa. Por eso si lo vemos aquí en México, si hay un cierto disturbio, un desorden y llega la policía, se ríen. Si llegan los granaderos, toman piedras y palos, pero si llega el ejército, salen corriendo. Y ese es el efecto disciplinar. Por eso todos van al mismo paso, de tal manera que nosotros lo veamos como un mecanismo invencible, ¿no? En estas formas disciplinarias. Entonces lo que vemos es, aquí está el nacimiento de lo que será después la corrección política, o sea, judicial de nuestros días, que nos ha llevado también a un montón de redes de hipocresías, de engaños y de injusticias, lo que hoy se puede considerar correctamente político, ¿no? Es decir, judicial, que predomina ya en nuestros días. Por eso, a finales del Renacimiento, encontramos una división cada vez mayor entre los ideales de devoción en la esfera religiosa y los ideales de civilidad en el ámbito secular.
Ya no empezamos a hablar en términos de creyentes, sino de ciudadanos. Ya no empezamos a hablar, por ejemplo, en términos de compromisos de fe, sino de deberes sociales. Dicho de otra manera, ya no nos acordamos de la santidad. Nos hemos concentrado en poner todo nuestro empeño y esfuerzo para ser hombres moralmente correctos. Pues ya no somos hermanos. No. Ya no somos hijos de Dios. No. ¿Qué somos? No. Miembros de una misma sociedad que está llamada a contribuir en su propio beneficio. Por eso les decía, todo aquel que imponga un desorden será de antemano, ¿no?, restringido. Será en este sentido castigado y anulado. La adoración a la bandera. Esa es parte de esta estrategia. Crearnos falsos medios de una supuesta unidad común. Por eso, si ven, nos educaron a que, bueno, en México es, si sale la bandera la saludas, todos la saludamos. ¿Por qué? Porque es la manera de hacernos creer que formamos parte de un mismo ritual de colaboración. O sea, es totalmente pagano. Tú hazlo, aunque no estés de acuerdo, o creas lo que creas, que era en el caso de la religión pagana. Entonces, el humanismo exclusivo está marcado por el proceso que produce. Dijimos, activismo, uniformización, homogeneización, racionalismo y, por supuesto, su hostilidad al encanto y el desorden. Esto trajo consigo un reordenamiento disciplinado de la vida y la sociedad, en tanto cumplimiento y conservación del buen orden social. Entonces, hoy para muchos de nosotros la santidad no existe. Lo único que es permitido y aceptable es un buen orden social. ¿Por qué? Porque ya estamos entrenados en este perfil disciplinado de la vida y de la misma sociedad. Por eso muchos de los santos, incluso contemporáneos, no encajan dentro de este mismo perfil. ¿Por qué? Porque en efecto no forman parte del buen orden social que se ha impuesto a partir de la Reforma Protestante. ¿De acuerdo? En el último punto, ya para terminar, son 2 diapositivas, dice Taylor, es fundamental rescatar una última observación sobre este periodo. Es una época de grandes temores y ansiedades. Estamos hablando de 1450, 1650, más o menos, ¿no? Temor a la magia, a los extraños, a los desórdenes y por supuesto al pecado, a la muerte y el juicio. Ya hablamos de ello. Esto es especialmente notable después de los grandes desastres del siglo XIV, hambrunas, guerras y sobre todo la peste negra, que como ya sabemos arrasó con más de 1/3 de toda la población europea. En cierto sentido, los demonios se concentran y la energía positiva de Dios se dispersa. Solo hay un solo enemigo, el diablo, Satán. Ciertamente, hay un mayor temor al diablo, que conlleva un temor por nuestra salvación. La demonización toma fuerza, que hoy sigue estando funestamente presente. Hay mucha gente que dice, no, es que el demonio ya ves cómo te ataca, y ya ves cómo llega, y entonces te tienta, y el maligno, y el demonio. O sea, si a alguien conocen, es el demonio. Por eso hablan tanto de él. Pero nadie te dice, oye, mira, y Jesús se manifiesta de esta forma, y te llega así, y te habla así. No, o sea, todo es demonización. Ahí toma fuerza, ¿no? No es que el maligno, no es que el diablo. Entonces, pareciera que nuestra atención ahora ya no está con Dios, sino que ahora está plenamente, ¿qué? Con el diablo. Yo digo, si tanto hablan del diablo, pues es porque han de convivir con él bien seguido. Pues tal parece que es lo único que ven. Lo ven en todos lados, ¿no? En todos lados aparece, no, ya se metió el demonio y no sé qué tanto, y ahí ya sabes, con su cola y su serpiente. Pues no, él no es el verdadero protagonista de esta historia. Y esa también fue una debilidad por parte de nuestra experiencia de fe. Nuestra fe está concentrada en aquel que lo venció, en el Señor Jesús. De Él sí hay que saber bien cómo se acerca, cómo llega, cómo te consuela, cómo te toca, cómo te aconseja, cómo te protege, cómo te reprende, cómo te corrige. O sea, hay que detectar la presencia de Jesús en todos los ámbitos de la vida y no seguir siendo presas de esta demonización. Bueno, y por eso, en efecto, la lucha contra el mal se concentra ahora en el establecimiento del orden social y en la erradicación del desorden y del vicio. O sea, lo que antes era pecado, ahora va a quedar convertido en lo moralmente incorrecto y por lo tanto inaceptable. ¿No? Entonces, ahora no se habla del diablo, se habla de rebeldes o inadaptados, ¿no? Los llamados inadaptados sociales,
Quizá por esta razón, el periodo comprendido entre fines de la Edad Media y principios de la modernidad asiste a una intensificación de la persecución de los marginales. Y esto es cierto. Esto se sigue manteniendo hasta hoy en día, incluyendo a aquellos a los que antes se les permitía existir pacíficamente. La caza de brujas fue en constante aumento. El miedo a los vagabundos aumentó también, y había más probabilidades de que más personas reaccionaran violentamente contra posibles amenazas de profanación del orden social celosamente resguardados. Vean, ¿qué quiere decir? Que también nosotros ya estamos disciplinados. Ya formamos parte de esta dinámica de disciplina moderna, ¿no? Vamos a decirlo así. También, si hemos sido alcanzados por el aroma de Lutero, tal vez no nos hemos bañado en las fuentes de Calvino, sobre todo, pero algo nos salpicó. De algo estamos salpicados, porque es la conformación de nuestra cultura actual. Me parece que lo importante es replantearnos cuál es nuestra verdadera experiencia de fe y sobre todo suplicarle día con día al Señor que nos libre de las tinieblas del error, para que volvamos de nuevo al esplendor de la verdad. Vamos a dejarle hasta aquí. Con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.